Bueno, pues yo traigo mi sección también. Tengo una noticia de mundo cristiano y una noticia de protestante digital. Es un tema mucho más serio, el de la persecución. Ahora, en 2022, Puertas Abiertas Internacional, Open Doors International, es una entidad que estudia realidad de los cristianos perseguidos y ha publicado la lista mundial de persecución en 2021, ¿no? Lo que ha dado de sí el 2021. En los últimos años, la persecución contra los cristianos se ha intensificado en todo el mundo, alcanzando los niveles más altos desde que comenzó a publicarse la lista. Al menos 360 millones de cristianos sufren niveles altos de persecución y discriminación. Tremendo. 360 millones, fijaos bien, que por ejemplo nosotros, aunque ahora vamos a hablar de Europa, con la siguiente noticia de Protestante Digital, pero en un sentido somos privilegiados, vivimos en una realidad muy diferente a la de otros cristianos en, por ejemplo, Corea del Norte o Afganistán. 1 de cada 7 cristianos sufre niveles altos de persecución. En 2021 era 1 de cada 8 creyentes. O sea, los datos del 2020 que salieron en el 2021, ahora es 1 de cada 7 en estos datos del año pasado. Afganistán ocupa ahora el primer lugar, reemplazando a Corea del Norte, evidentemente por haber llegado a los talibanes otra vez al gobierno. Claro. Ocupa el primer lugar, después de 20 años ha tomado la delantera en esta terrible, diabólica lista, según la encuesta que rastrea los niveles de persecución e intolerancia contra los cristianos en todo el mundo. Hablando en Global Lane de CBN, el presidente y director ejecutivo de Open Doors, David Curry, explicó el por qué es el perpetrador Afganistán número 1 de violencia, presión y discriminación contra los cristianos en el mundo. Corea del Norte no ha mejorado, Afganistán ha empeorado. La violencia, el seguimiento de los cristianos, el asesinato de cristianos, esto es desafortunadamente lo que podemos esperar de Afganistán en un futuro. 7 de los 10 países principales de la lista mundial de persecución de Open Doors experimentan algún nivel de radicalismo islámico, o sea, el Islam, el radicalismo islámico, mejor dicho, detrás de la persecución en 7 de estos 10 países. Los cristianos son perseguidos en muchas partes del mundo, sin embargo, Asia y África destacan por la cantidad de países que se incluyen en esta lista de persecución. 2 de cada 5 cristianos en Asia sufre persecución a nivel muy alto o extremo, mientras que en África se trata de 1 de cada 5 personas, en América Latina 1 de cada 15. Uno de los datos que sorprenden y destacan en el informe es que ha aparecido persecución en 3 países de América, en Colombia, Cuba y México. Colombia está en el puesto número 30 de la lista de los 50 países, Cuba en el 37, México en el puesto 43. Entre los principales países con un alto grado de persecución se encuentran, como hemos citado, Afganistán y Corea del Norte. A continuación, en el tercer lugar, Somalia, Libia, Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistán. Número 9, Irán. Número 10, India, Arabia Saudí. Número 11 y Myanmar en el número 12. La lista completa la podéis encontrar en el sitio web de Open Doors y ahí veis los 5 países en donde es más difícil ser cristiano. Pero una pregunta que nos hacemos, ¿y Europa en cuanto a la persecución? Y aquí es donde quiero traer al programa una noticia que debe preocuparnos. Es el juicio a Rasanen. Es Päivi Räsänen, política cristiana, que está siendo en este momento juzgada junto con el obispo Juhana Pohjola. Y nos informan desde Helsinki, en Finlandia, que el lunes 24 de enero, o sea, hace nada, comenzó un juicio muy esperado en el Tribunal de Distrito de Helsinki, en el que se escucharon los cargos contra la miembro del Parlamento Päivi Räsänen y el obispo Juhana Pohjola,
de la diócesis de la Misión Evangélica Luterana de Finlandia. Ambos están acusados de incitación al odio contra un grupo minoritario. Según el fiscal, Räsänen ha insultado a los homosexuales en un librito publicado por The Luther Foundation Finland, en publicaciones en las redes sociales o en un programa de radio de la empresa finlandesa de radiodifusión Yle. Por su parte, Pohjola es el director de las publicaciones de la Fundación Luther y está acusado de publicar el libro. ¿Qué multas han pedido? Bueno, al comienzo del juicio, la fiscal regional, Maija Päivinen, leyó los cargos contra Räsänen y Pohjola. La Fiscalía exige una multa de al menos 120 días para Räsänen y 60 días para Pohjola. En Finlandia se calcula la multa basado en días. Y además el fiscal, además de estos días, ha exigido una multa comunitaria de al menos 10.000 euros a pagar por la Fundación Luther de Finlandia. Además, los fiscales exigen que Räsänen y la Fundación Luther eliminen el libro publicado en Internet. Los fiscales también exigen que Yle, este medio de comunicación, elimine los pasajes de la entrevista radial de Ruben Stiller con Räsänen sobre el tema ¿Qué pensaría Jesús de los homosexuales? Räsänen y Pohjola niegan los cargos. Antes del inicio del juicio, Päivi Räsänen declaró que estaba lista para luchar hasta el final, pasando por todos los tribunales si fuera necesario. Y quiero que profundicemos un poquito en esta noticia. ¿Por qué? Porque aquí vemos las orejas al lobo, lo que puede venir en Europa de persecución. Es decir, que al hablar de un pecado en cuestión, al hablar, pues, por ejemplo, de los fornicarios y del pecado de la fornicación, entonces se nos puede acusar de que estamos agrediendo a todo aquel que no está casado o que está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio o a parejas de hecho. Que al hablar, no sé, acerca de alcohólicos y del alcoholismo, se nos puede acusar de que estamos ofendiendo por mencionar que es un problema y que hay una salida. En el colectivo homosexual hay evidentemente una lucha y se intenta silenciar toda voz que no piense como este lobby en concreto, como este colectivo en concreto. Está en juego la libertad de expresión, la libertad también de poder publicar un material basado en la Biblia y con una cosmovisión cristiana. Entonces, este juicio es muy importante porque ya vemos cómo, ahora vais a ver la acusación, cómo piensa la Fiscalía y que quizás esto, pues el día de mañana nos pueden acusar a cualquiera de nosotros también, que estamos en la palestra, estamos en los medios de comunicación. Lo bueno es que esta política, Päivi Räsänen está dispuesta, después del el juzgado de distrito de Helsinki, si debe de apelar a otros estamentos, a los tribunales de Finlandia o de Europa, de Estrasburgo, está dispuesta a hacerlo porque no cree que haya cometido, ¿verdad?, un delito de ofensa. Entonces, vamos a entender un poquito, por ejemplo, lo que piensa la Fiscalía. ¿Me seguís hasta ahora? Sí, totalmente. El fiscal Anu Mantila leyó extractos del libro Varón y hembra los creó. Según el fiscal, Räsänen afirma que la inmoralidad y el abuso infantil son características relacionadas con la homosexualidad. Según Räsänen, estoy citando lo que dice el fiscal Mantila, según la autora del librito, los homosexuales deberían ser considerados personas inferiores. Sus declaraciones violan la dignidad de los homosexuales y es probable que provoquen desprecio y odio hacia ellos. Por lo tanto, trascienden los límites de la libertad de expresión y religión. Esto es lo que dice Mantila. Mantila también enfatizó que la demanda no se trata de cómo se debe interpretar la Biblia o cuál es la comprensión bíblica del matrimonio. Y otra vez cito al fiscal: Räsänen y Pohjola no están aquí para ser condenados por herejía ante la Inquisición. Cada uno llega a creer lo que quiere. La libertad de religión y de conciencia incluye el derecho a expresar las propias convicciones, pero esta libertad puede ser restringida para salvaguardar otras libertades.
simplemente citar pasajes de la Biblia no es un delito. Pero si alguien interpreta la Biblia de cierta manera y publica sus propias opiniones con referencia a ellas, puede ser un delito si ofende a un individuo o un grupo de personas. O sea, no se atreven a ir en contra de un versículo de la Biblia en sí, porque sería algo fortísimo el ir en contra de un libro tan importante como la Biblia. Pero en el momento en el que, por ejemplo, nosotros citamos la homosexualidad como algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios y que el Señor lo llama pecado, así abiertamente y directamente, parece que ya estamos haciendo una interpretación del texto. Totalmente. O sea, ahí ya, en el momento en el que nosotros hemos intentado explicar, ni siquiera opinar, sino abundar en el texto, ya sí que podemos ser acusados. Esto es lo que ha pasado creo yo, con esta política de Finlandia. El fiscal también consideró que las opiniones del librito eran internamente contradictorias. Dice, parece que la mano izquierda del autor no sabe lo que hace la derecha. Otra vez estoy leyendo lo que dice el fiscal. Al mismo tiempo no se puede decir que los homosexuales tienen dignidad y a la vez afirmar que no la tienen. No se puede explicar ni eliminar la ofensa diciendo que todos son pecadores y que Cristo ha muerto por todos. Según el fiscal, las declaraciones de Rasanen son un ejemplo típico de pensamiento cristiano extremista. Vamos a ver qué consideran extremista. Representan una doctrina fundamentalista y esto es para ellos fundamentalismo y extremismo. Ama al pecador y odia al pecado. Eso es extremismo. Eso para ellos es extremismo. Qué impresionante. Odia el pecado, pero ama al pecador. Dice, es una imposibilidad lógica decir que las obras están mal, pero el ser no lo está. Hacer el mal inevitablemente estará mal. El abogado de Rasanen la defiende de esta manera. Dice que la acusación ha distorsionado los hechos y ha cometido errores. Entre ellos consideró que el fiscal ha sacado de contexto algunas frases del librito publicado en 2004. Y ahora vamos a citar el abogado de Rasanen. Contrariamente a lo que dice el fiscal, el librito no afirma que uno debe deshacerse de la homosexualidad. El libro tampoco afirma que los homosexuales sean inferiores como humanos. En cambio dice que todos deben ser tratados por igual, independientemente de su orientación sexual. Rasanen repite esto en el librito y en el programa de radio. Según Sankamo, es el defensor, hay un factor que hace que el juicio sea excepcional. Que yo sepa, este es el primer juicio en Finlandia en el que se alega que la acusada incitó a un grupo de personas en un texto en el que se insta específicamente a los lectores a respetar los derechos humanos. O sea, tú estás diciendo que se respeten los derechos humanos, pero que la Biblia dice que la homosexualidad no agrada a Dios, pero que tenemos que amar a las personas que han decidido tener ese estilo de vida y respetarlos. Pues no importa que lo hayas explicado así, igualmente se acusa de incitación al odio. Sankamo agregó que casi no hay cristianos comprometidos en Finlandia que no estén de acuerdo con la declaración ama al pecador y odia al pecado. O sea, es como muy elemental para todo cristiano esto de que nosotros no vamos a odiar a alguien porque, yo no sé, vamos a ponerlo más extremo, es alguien maltratador, entonces vamos a odiar a un maltratador. No, la Biblia dice que lo amemos, que puede cambiar, pero que odiemos esa conducta del maltrato y que debe ser protegida una vida por las consecuencias que trae. La premisa religiosa es que una persona puede estar separada de las obras. Si estos fueran indistinguibles, sería inútil hablar del impacto funcional de la religión. Qué bueno. Bueno, en su propio discurso, Päivi Räsänen dijo que unos meses antes de enterarse del informe de la policía encontró algunas copias de su viejo libro mientras limpiaba las cajas. Reconoció que el texto contenía información legal y datos de investigación obsoletos. Fue escrito en 2004 y ya estamos en 2022, son 18 años, me parece, ¿no? Sin embargo, dice Räsänen, es un texto que debe tener derecho a existir. La premisa básica del librito es que las enseñanzas bíblicas que contiene son atemporales. Se le preguntó a Räsänen por qué había distribuido el librito después de que se ordenase
una investigación preliminar, pensé que era absolutamente necesario publicarlo para que la gente sepa qué tipo de material se está investigando. Rasanen negó categóricamente la afirmación del fiscal de que en su texto alude a la correlación de la orientación homosexual con el abuso a niños. O sea, una de las cosas para poner más esperpéntica la imagen de Rasanen y del librito es que están diciendo que están relacionados el abuso de niños con la homosexualidad y con el maltrato infantil o con, en general, la inmoralidad. Entonces se defiende Rasanen. En mi cuadernillo hablo más sobre la educación sexual sin valores que ha llevado a una etapa cada vez más temprana de experimentación sexual entre los jóvenes. Es decir, la falta de valores en la educación sexual hace que haya, si les están diciendo a los jóvenes, toma el preservativo, aprende a masturbarte, no hay problemas con el sexo anal, descubre si eres chico o chica, está bien que te toques el cuerpecito, que juegues con tu amiguito. Eso se ha enseñado. O sea, ¿no? Juan Carlos, ¿qué estás diciendo? Bueno, es que eso se ha enseñado en colegios o han invitado a charlas a ciertos colectivos o asociaciones que les han enseñado esto a los niños. Entonces, esto es una educación sexual sin valores que hace que sean más precoces. Es un hecho. Esto también permite a los adultos, dice Rasanen, independientemente de su orientación sexual, a abusar de niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque están despiertos, predispuestos y pueden ser más fácilmente cazados por pederastas o por abusadores. La razón por la que el librito menciona a los niños aquí es porque el tema central son las relaciones entre personas del mismo sexo. Llamo la atención sobre el hecho de que los niños también pueden estar sujetos a esto. A lo largo de mi carrera política he trabajado para prevenir el abuso sexual de niños. Päivi Räsänen, estoy terminando, también negó la afirmación del fiscal de que una persona debería deshacerse de la homosexualidad. No he dicho eso y no lo creo. La Biblia habla específicamente de hechos, no de identidad humana. Según la acusación, Räsänen considera que los homosexuales son inferiores a los demás. O sea, esta es la acusación, la fiscal. La parlamentaria dijo que este punto de la acusación tampoco es cierto. Es completamente contrario a mi creencia, porque mi creencia cristiana es que el hombre es creado a imagen de Dios. Todos son iguales, independientemente de sus características o de lo que hagan. Considero que estas son acusaciones insultantes tanto contra mí como contra los homosexuales. Así que estamos en un momento en el que se está juzgando, fijaos, algo que tiene que ver con la libertad de expresión, de publicar, de religión, de lo que creemos, y que pues este juicio en Finlandia esperemos que no se repita, ¿no? Pero ya, por ejemplo, aquí en España se han puesto multas, se ha perseguido a personas que simplemente están ayudando a homosexuales o transexuales o personas que quieren, voluntariamente han decidido dejar ese estilo de vida y quieren ayuda para ser heterosexuales. Y han ido en Madrid a una terapeuta, a una psicóloga, y ha sido sancionada ella. Entonces, llega un momento en el que no es solamente que nosotros podamos respetar lo que piensa otro, tolerar, defender los derechos de las personas a ser o no homosexuales. El problema es que ya se está atentando contra un derecho nuestro a creer, opinar o hablar de una determinada manera, porque cualquier cosa que digas que salga de lo que este lobby o este colectivo ve correcto, ya es como te tachan de agresor, te tachan de un discurso también del odio. Y ahí tenemos este ejemplo, y sigamos el caso, vamos a ver en qué queda todo esto. Lo bueno es que está dispuesta, no se avergüenza de su fe ni de ese libro, y Räsänen quiere seguir de alguna manera, si la declaran culpable, quiere seguir apelando o recurriendo a la sentencia. Hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y también me sorprende la manipulación también de la información, porque no solamente que están acusando, sino cambiando
o poniendo palabras en la boca de ella que no han salido de ahí o no han sido escritas, ni siquiera en la entrevista han sido así, ¿no? ¿Qué es lo que sucedería en Finlandia si que se entraría jurisprudencia, ¿no? Si Sí, sale culpable y tal, y en tribunales superiores se sigue en esta tendencia, entonces ya va a haber un precedente para acusar a otras personas o para incluso sacar de internet o del mercado libros que pueden tener un contenido cristiano a la hora de hablar sobre la homosexualidad. Sí, parece que se está preparando un escenario, ¿no? En cuanto a esto, yo veía hace un par de semanas aquella gente que se manifestó frente a clínicas abortistas, que no digo yo aprobar todo como se hace, pero como que se le echaron encima a todos los medios de comunicación, denunciaron, les llamaron homófobos y de todo lo peor, porque se presentaron allí con pancartas diciendo el aborto no es bueno, cosas de estas, y no lo permite. Incluso dijeron que se le iban a sancionar, iban a poner multa a los que se pusieran delante de esto. Creo que en otros países ya tienen sanciones por manifestarse en el caso este del aborto. Y parece que se está preparando un escenario. Pero la semana pasada yo decía, Señor, que no tengan nadie el poder de cerrarnos la boca en cuanto a mi creencia. O sea, que nadie me tape la boca en cuanto a lo que yo creo, cuando lo que dice la Biblia no es lo que yo creo que me saco del bolsillo, sino de lo que dice la Biblia. O sea, arrancamos esto, lo arrancamos, lo que no nos conviene. ¿O quién ha denunciado a esta mujer? ¿Tendrá algún interés por ahí? No sé. Según Joel Forster, el caso de Rasan es el evento más importante en la historia de la iglesia finlandesa en 100 años. Wow. Perdón, es Timo Skola, citado por Joel Forster, que es el periodista de Evangelical Focus. El teólogo Timo Skola lo considera el caso más importante, el evento más importante de la historia de la iglesia finlandesa. Sí. Y lo que decías, va a marcar un precedente para Europa, para Finlandia y también para Europa. Me llama la atención de que están no entendiendo las creencias, porque ella decía en un momento, la base de mi creencia es amar al pecador. La base de mi creencia es condenar el pecado, pero amar a la persona. Y ellos aseguran que eso no se puede hacer, ¿no? Porque quizá ellos no son capaces de amar. No son capaces de amar y condenan una idea y condenan a la persona que la lleva adelante, ¿no? Por cierto, el aborto sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo por tercer año consecutivo en 2021. Es terrible, esa noticia es terrible. 42,6 millones de abortos, que se sepa, en 2021. Tened en cuenta que se estima que en 2021 hubieron casi 60 millones de personas que murieron, pero sin incluir los abortos. Si incluimos los abortos, nos vamos a los 100 millones. Sí. O sea, es casi doblar toda la mortalidad junta. Son 60 millones, 58,7 millones. Solo el aborto, 42,6 millones de niños. Es como si este año desaparece España del mapa. Sí, totalmente. Impresionante. O sea, los que son declarados, porque dice el artículo que no todos están declarados, todos los abortos que se practican no son todos declarados, son algunos de riesgo que no figuran. O sea, es tremenda esa noticia. Y es un genocidio. ¿Qué hacemos? Es como, ¿nos callamos frente a esto? Nos rasgamos las vestiduras con lo que hizo el Tercer Reich, pero defendemos y aplaudimos. Es la ceguera del pecado. El asesinato del que no puede defenderse, del no nacido. Yo creo que vivimos tiempos en los que se nos demandan como cristianos que seamos valientes, que nos pongamos toda la armadura de Dios y que seamos aguerridos y valientes y que peleemos la batalla, porque si nosotros lo tuvimos fácil cuando éramos pequeños, me imagino en el colegio yo no tuve que lidiar con lo que tienen que lidiar nuestros hijos hoy en día, porque hay una, no sé decir, mini o una persecución encubierta. Ahí es donde iba. ¿Persecución en Europa? Entre interrogantes, sí. Hay otra forma de persecución. Afortunadamente no es la de Afganistán o Corea del Norte, pero hay otra forma de persecución y en la medida en la que avanzan los tiempos, los eventos escatológicos, en la medida en la que nos acercamos al fin, esto se intensifica, ¿no? Sí. Totalmente la forma, decía Pepi, ¿no? Sí, no, que decía que se nos requiere que seamos valientes y que
vivimos momentos en los que, no digo yo que vayamos a morir, no quiero yo morir por esto, pero que incluso tendremos que poner la vida por esto. Porque si vemos este juicio, es como el principio, ¿no? No me quiero poner catastrofista, pero tenemos que ser realistas, ¿no? Cuando vemos, ¿no?, lo que dice cuando va a llegar el verano, ¿no? O sea, tenemos que ser realistas y saber qué es lo que está por venir y que ciertamente queda menos tiempo que cuando creímos para la venida del Señor. Eso nadie lo puede negar, si es cristiano, claro. Entonces, estar revestidos de Él y saber pesar los tiempos que estamos viviendo y ser consecuentes. Esto no es un juego, ¿no? Para esta mujer no es un juego, está en juicio total. Así es. Así es. Así es. Bueno, pues quería traer esta información. Seguiremos la noticia, cómo avanza el juicio, y estemos orando, porque creo que es muy importante la oración, ¿no? Accionar nuestra fe y una defensa pacífica, una reivindicación no violenta de nuestros derechos y de los valores judeocristianos, y al mismo tiempo orar para que el Señor pueda obrar. Hay mucho en juego, que podamos predicar, que podamos ayudar a personas, que podamos educar a nuestros hijos según nuestra fe. Mirad la polémica con lo del PIN parental, algo tan sencillo como que yo como padre autorice. Claro. Si le van a dar talleres relacionados con identidad sexual o relacionados con, yo qué sé, con masturbación, o relacionados con temas sensibles, que yo lo pueda autorizar, porque es un menor de edad. Y todo el revuelo. Totalmente. Que el Partido Socialista aquí en la región de Murcia de esto ha hecho su ariete, ha hecho como su bandera para decir que son unos nazis los gobernantes de Murcia y etcétera. Yo creo que la mayoría de los padres estamos de acuerdo en que no es dejarle a los chicos al colegio y que hagan lo que quieran con mis hijos. Exacto. Entonces, pues esto hay que orar. Hay mucho en juego, o las vidas de los niños que mueren, ¿no? Y si un día el hablar de que el aborto no es la mujer haciendo lo que quiere con su cuerpo, sino es la mujer matando en su cuerpo el cuerpo de otra persona. Sí. Esto que estoy diciendo es odio contra la mujer. Sí. Es punible, tiene delito de cárcel. No, ya se ha dicho. Eso ya se ha dicho. O sea, que sí, que es nuestro cuerpo y que tenemos derecho a hacer lo que queramos, y esos homófobos no nos van, o esa gente... Bueno, pero yo voy... Eso como ley, se dice, pero que se prohíba que tú disientas, que tú pienses de diferente. Qué tremendo. Y que se persiga, pues es otra forma de persecución. Sí. No es directamente, no prediques el evangelio, pero ya te están diciendo, no, esto no puedes hablar. Puedes hablar lee la Biblia, porque hasta ahí podemos llegar, pero no quieras explicar lo que dice ahí. Sí, me acuerdo... adelante. No, me acuerdo todo el tiempo de Pablo, ¿no? Que decía, ¿a quién quiero yo agradar antes? Y a Dios, a los hombres, ¿no? Parece que vivimos momentos de ese calado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado para no ofender, y para que y antes se podía denunciar, pero con amor. El Señor lo hacía con amor, y le llamaba a la persona, a la mujer de Samaria, le dijo en la cara: oye, has tenido un montón de maridos y el que tienes ahora tampoco no es tu marido, estás viviendo así. Pero aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para darte un agua que va a quitar tu sed. A mí me está haciendo mucho bien el libro La fuerza de amar, de Martin Luther King, el hacerlo audiolibro, leerlo con la audiencia, porque ves esa lucha y que él enseñaba el amor, amar a los que no piensan como nosotros, a los que son racistas, a los que están a favor de la segregación. O sea, cómo defender nuestros principios, nuestra idea y nuestros derechos sin entrar a la agresión, al odio, manteniendo el espíritu de Cristo, ¿no? Y a veces son temas que tocan la fibra sensible, ¿no? Que hagan algo a un hijo mío, el que, en este caso, una persona de color no sea atendida en un hospital. Ya ves. O sea golpeada, etcétera. Entonces, ¿te gustaría
la ley del talión, ¿no? O sea, responder de la misma manera. Malcolm X, en este sentido, sí que propugnaba un levantamiento más agresivo. Entonces, oye, Martin Luther King murió precisamente por defender la igualdad de todos los hombres, no importando su color de piel, pero su discurso siempre fue el del amor y el perdón. Entonces, creo que ese es el camino. Y justamente el respetar a la otra persona, más allá de que piense diferente, ¿no? Pasa que es un tema muy amplio de poder explicar y que lo puedan entender de esa manera. Pero hablar desde el respeto. Hablar del respeto. Creo que también nosotros somos un medio de comunicación y tenemos la responsabilidad, mientras podamos, de llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno. Siempre desde el cariño, desde el amor y desde el respeto lo vamos a hacer, y tenemos que hacerlo mientras podamos hacerlo.